¿Qué tal? Bienvenidos al proyecto Barracuda, en el cual comentaré algunos libros, intentaré conversar con ustedes acerca de reflexiones que me son importantes, que creo que en general también lo son. Y de pronto tendré algún invitado con quien charlar acerca de un tema determinado. Lo he tenido que hacer así. Yo no soy un escritor apto para la televisión o para los grandes medios de comunicación. Diría, sin enorgullecerme, por supuesto, que no soy un escritor o un pensador correcto. Para mí la corrección es o significa decir lo que uno piensa, aquello en lo que uno cree, ejercer la crítica. La crítica que cuando se escucha la palabra pareciera ser o tener o llevar en sí misma la idea de una desaprobación o de un reproche. De ninguna manera, hombre. La crítica es reflexionar, es dar nuestra opinión, es entrar al mundo en el que vivimos, tratar de modificarlo a nuestra, no a nuestra imagen, pero sí a nuestra conveniencia, por supuesto, siempre y cuando pensemos en los otros. Al menos esa es mi idea. Por eso utilizo la red. La red es ese mundo abigarrado, enorme, caótico, sin centro. El centro de la red no existe, es como un hoyo negro, que te lleva a estar girando en su gran eternidad, ¿no? En su vocinglerío, en el hecho de que las opiniones más diversas, las razones más encontradas, se enfrenten en un espacio. Y yo creo que tenemos que aprovechar las redes. Hay quien las aprovecha para cualquier otra causa. A mí me gustaría que la red, cualquiera que sea internet, sea Facebook, etcétera, aprovecharla a mi manera, porque eso me ratifica como individuo, no como rehén de los grandes medios. Utilizarla como un instrumento, no como una finalidad. Por eso estoy aquí y estaré en las próximas semanas haciendo algunos comentarios sobre libros y sobre cualquier tema. Por ejemplo, pienso que escuchar es bueno y que escuchar va ligado a la crítica. El que escucha en realidad, no el que finge escuchar, está intentando o está esperando que el otro lo convenza. De eso se trata el escuchar. Como dice bien Richard Rorty en Filosofía y Futuro, un filósofo que yo admiro mucho. Pero olvidemos ahora la filosofía y los libros. Escuchar es esperar que el otro tenga razón. Si no, solamente estamos siguiendo un juego, tratando de imponer nuestros argumentos y no estamos ejerciendo la crítica.
más bien estamos tratando de imponer nuestros juicios, nuestra idea del mundo, nuestro temperamento. Somos colonizadores. en todos los sentidos. No creo tampoco, y no lo escucharán a lo largo de estos programas, que espero sean pocos, ninguna loa a la juventud, ni nada por el estilo. Para mí el futuro es mi pasado, ¿verdad? Encuentro también jóvenes de semblante viejo, reflexivo, ¿verdad? Y los individuos son, sea la edad que tengan, seres curiosos del mundo en el que viven, son personas interesadas en el pensar, en el dudar, en el pelear, en el ser rebeldes y no meros consumidores, ni deudores, ni rehenes de todas las grandes industrias, monopolios, etcétera, que nos tratan como objetos. Ojalá en los programas que vienen, y termino, encuentren en las recomendaciones, las sugerencias literarias que voy a hacerles, en mis reflexiones, siempre modestas. Yo no soy, como les decía, ningún filósofo importante ni nada por el estilo, pero sí creo que justamente las redes, a diferencia de otros medios de comunicación, me permiten aparecer ante ustedes para charlar y conversar acerca de un mundo que aparentemente nos concierne o nos preocupa, ¿no? Un lugar habitable es lo que creo que cada individuo o persona está buscando al final de cuentas. Un lugar en el que pueda vivir sin miedo, sin criminalidad, sea política, sea financiera, sea de cualquier carácter, ¿no? Pues bienvenidos al proyecto Barracuda y nos veremos una vez a la semana, quizás. Nunca soy demasiado ordenado al respecto, pero sí al menos un par de veces al mes. Muchas gracias.